Seguimos en Notas Verdaderas con el doctor Carlos Rosansky, titular del Tribunal Penal Federal de La Plata. Bueno, la justicia, todo lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo, los cambios que pueden hacer o no. Y hay algo que también permanentemente cruza todos los debates en la Argentina, que es qué dicen los medios de comunicación y a su vez qué pasa en las redes sociales, ¿no? Cómo esto también involucra al Poder Judicial y el Poder Judicial se ve involucrado en debates a partir de la difusión de noticias judiciales. Creo que si hay algo que ha aparecido en los últimos años en Argentina como una especialización dentro del periodismo, mucho más extendida, es la especialización en temas judiciales. Yo recuerdo que hace 20 años había periodistas especializados en temas gremiales, que había páginas. Hoy en día esto cambió, se perdió ese espacio y lo que sí hay es no solo en los medios de comunicación masivos, sino portales exclusivos, ¿no? Desde el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, pasando por Infojust del Ministerio de Justicia, por citar dos institucionales. Digamos. ¿Cómo se vive en la justicia esta necesidad de hacer más transparente? Porque en la medida que se difunde la información, es más accesible a más gente y tiene que ser más entendible por más gente. Sí, lo que pasa es que cada hecho o cada noticia es dada a través de la mirada de quien la da. Entonces el comunicador va a transmitir en función de su propia visión. En materia de género, hay mucha gente que todavía sigue diciendo que se trata de un conflicto de pareja cuando hay violencia de género, o se refiere en términos de crimen pasional, no de femicidio. Por lo tanto, tendría que haber algún tipo de formación adecuada, que en algunos casos se está dando. Evidentemente no es lo mismo la facultad actual, en el caso de La Plata, de periodismo, con la gestión que está habiendo, la importancia que le da a la forma de comunicar, en este caso cuestiones de género, o en otros ámbitos, que la que se daba 20 años atrás. Evidentemente, eso se le está dando importancia. Lo que pasa es que no se traduce en una formación concreta que haga que el comunicador conozca el tema del cual está hablando. Por lo menos con las aristas más importantes de ese tema. No estamos hablando de que sea un especialista ni en delitos sexuales ni en otro tipo de delitos, pero por lo menos que no llame crimen pasional a un femicidio. Sí, eso, bueno, algo se ha avanzado en los últimos meses, te diría, no me atrevería a retrotraerme mucho más, ¿no? Pero Te propongo ver algunos tweets. Primero, un tweet sobre que salió en estos días de la Casa Rosada. Cambiemos pidió una cautelar para que Macri sea considerado presidente desde el miércoles a la medianoche. ¿Cómo viste esa decisión primero el dictamen del fiscal Di Lello, ratificado por la jueza Servini de Cubría, que determinó que empezara a las 0 horas de hoy el mandato del nuevo presidente, antes de que jure ante la Asamblea Legislativa? A mí me llamó la atención por una cosa elemental que le debe haber llamado la atención a mucha gente. Sin opinar sobre el fallo en lo concreto, porque no tengo derecho, pero sí como ciudadano lo que me llama la atención. Si fuera tan sencillo que a las 0 horas de un día termine el mandato, en distintas oportunidades, sacando las épocas de gobierno de facto, pero en muchas oportunidades hubo periodos entre la jura y lo anterior, que es las 12 de la noche de ese día, y no se ha discutido esto, no se han presentado ninguna medida, que yo conozca y recuerde, en 40 años ninguna medida cautelar para saber esas horas quién gobierna. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio sentido común es el que tiene que orientar la decisión y la interpretación de la realidad. La realidad es, la presidenta en fecha, el 10 de diciembre, tiene que entregar el poder, pero no a las 12:01, porque si no, bueno, en todo caso, sería más lógico decir, a las 0 horas en punto, se hace entrega, o sea, se toma juramento y se hace entrega a la banda presidencial con el bastón, por ejemplo. Claro, porque es incongruente eso, desde el sentido común, porque si no tendría que haber habido presidentes interinos en cada cambio de mandato. Es que por eso hubo que recurrir a alguien que cubra esas 12 horas. Por eso, pero en la historia democrática argentina jamás sucedió una cosa semejante. No, porque me parece a mí que en todos esos años ni siquiera se discutió el tema. Claro, no estaba en discusión. No se discutió.
Hoy sí, bueno. Ahora, el Poder Judicial, más allá de... no puede decir, bueno, este tema no me compete, pónganse de acuerdo, este es un tema político. El Poder Judicial puede ante un planteo de esta naturaleza, que suena como extravagante. El Poder Judicial es un poder independiente de la nación que tiene todas las atribuciones de hacer todo lo que quiera. Si lo hace mal, lo juzgarán, harán un juicio político. Ahora, tiene que hacerse cargo cada uno de esa decisión que toma, no es no puedo. Es más, está prohibido por la Constitución decir que por oscuridad de las leyes no puedo fallar, no es así. Lo que sucede es que detrás de cada decisión hay un ser humano que piensa, que tiene una cosmovisión, como yo decía antes, que tiene una ideología. Entonces, muchas de esas decisiones se van a basar exclusivamente en la cosmovisión que tenga, lo cual es lógico. Digamos, si alguien es una persona misógina, va a fallar de una manera. Si tiene una visión de género absolutamente acorde a la Constitución, va a fallar de otra. Bueno, lo que tenemos que tender es a tener más jueces que piensen de esa manera, que los hay, y menos jueces que piensen de la otra manera. Y eso lo vamos a ver no solo en una cuestión puntual, sino en todas. Porque el que tiene una visión acorde a la Constitución la va a tener en todo. Si esto es de sentido común, lo será siempre, no solo para un caso de 12 horas que están en juego. Por eso, pero ante el planteo existente, digamos, el Poder Judicial puede decir, bueno, esta materia no es opinable por la justicia, qué sé yo, para... Lo ha dicho la Corte. 1000 veces. Lo han dicho inveteradamente, o sea, aquellas cuestiones que no son judiciables, la justicia dice no son judiciables, pero si quiere. Si quiere. Claro, ese último arbitrio siempre lo tienen. Vamos a otro tuit a ver sobre la coyuntura política. Bueno, Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, tuiteó: Carlos Máiquez, enemigo de los derechos humanos, al Ministerio de Justicia bonaerense. El nuevo ministro de Justicia que jurará, o juró ya, no sé si juró, van a jurar esta tarde. Yo no lo conozco de nombre, pero no tenés lo conozco, referencias sobre Máiquez. Conozco a Miriam Bregman porque ella fue abogada querellante en algunos de los juicios que hicimos de lesa humanidad. Pero no lo conozco a él. Evidentemente, más allá del nombre, es de esperar que cualquier ministro de Justicia, provincial o nacional, su fidelidad es a la Constitución Nacional, que afortunadamente en la Argentina tiene los derechos humanos como prioridad, tiene la más alta jerarquía posible, por lo tanto tampoco puedo pensar yo que un ministro de Justicia va a desconocer eso, insisto, más allá que no lo conozco a él, pero yo no creo que nadie, no creo que haya espacio. Mirá lo que te voy a decir, yo considero que en la Argentina actual hay procesos como el que se vivió, que en materia de derechos humanos nunca se había vivido, a mi entender, un crecimiento exponencial en el reconocimiento de derechos, porque nosotros no le regalamos derecho a nadie, se lo reconocemos. Ese crecimiento exponencial, a mi entender, solo admite algunos retrocesos momentáneos, parciales y anecdóticos. En lo esencial, no. Por lo tanto, sin entrar en una persona que no conozco, sino en cualquier funcionario que en la República Argentina avance más allá de la anécdota, violentando derechos humanos, le va a ir mal. Le va a ir mal porque la sociedad no lo va a tolerar. Esa es mi... Y por eso yo tengo una visión optimista, porque yo creo en lo que hemos vivido. O sea, claro, ¿crees que se ha consolidado un alto piso de derechos? Absolutamente. Y cuando se habla de que Argentina es el único país que ha hecho este proceso, precisamente se hace referencia, o yo hago referencia, a por qué los demás no. Porque en los demás países no existió una conciencia social que por distintas razones se fue generando en Argentina, porque genocidios hubo, lamentablemente hubo en todos los países del mundo, y sin embargo en ninguno se llegó a este tipo de procesos. Quiere decir que nosotros, además de inventar el dulce leche y tener un papa argentino, nosotros somos una sociedad muy particular. Entiendo yo que es porque procedemos de una riquísima inmigración que generó toda la mezcla que tenemos nosotros. ¿Sí? La gente que estaba acá, más la que vino, la que logramos que sobreviviera, porque en realidad yo no viví en esa época, pero a pesar de todo, por suerte han logrado sobrevivir. Esa mezcla con el europeo
de todos los orígenes dio el argentino, eso somos nosotros. Y ese es el argentino que inventó el dulce de leche, es el argentino que, a mi entender, va a seguir defendiendo los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Rosansky, por esta visita acá a Notas Verdaderas. No, a vos, un gusto, un placer. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos la semana próxima en Notas Verdaderas, como todos los jueves, creo que hasta antes de fin de año. Chao, gracias.